Bien, hoy tenemos un tema muy bonito, es, digamos, la síntesis de todo el programa. Se titula El Evangelio Definido y básicamente este es el tema 20. De los 26 temas, en el tema 20, pues prácticamente hacemos una síntesis de todo lo que hemos estudiado y el objetivo de este capítulo en particular, del manual y de las presentaciones, es resumir, ¿verdad? Hacer una síntesis de toda la estructura del Evangelio. Y por medio de una secuencia gráfica se presentan ahora las tres fases de la salvación o el contraataque del Evangelio a las tres realidades del pecado. En este estudio se enseña que el Evangelio demanda un compromiso mucho mayor que nuestra propia vida. Así que vamos a ver algunos elementos esenciales en el día de hoy acerca de el Evangelio. La sesión de oración, pues tenemos el texto de Salmo 41 que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y la cita del Espíritu de Profecía dice: en las Escrituras hay promesas preciosas hechas a los que esperan en el Señor. Todos deseamos la respuesta inmediata a las oraciones y nos sentimos tentados a desanimarnos si éstas no son contestadas inmediatamente. La demora es para nuestro beneficio especial. Tenemos la oportunidad de ver si nuestra fe es sincera o si es mudable como las olas del mar. Debemos atarnos al altar con las fuertes cuerdas de la fe y el amor y dejar que la paciencia realice su obra perfecta. Así que también el Señor permite que seamos pacientes. A veces no nos responde a la velocidad que queremos. Hoy en día, pues, lo queremos todo rápido, ¿verdad? Todo es express. La comida es express. eh, Queremos los resultados express en nuestra vida y todo lo que andamos buscando es rápido, rápido, rápido. Las computadoras son cada vez más rápidas y pensábamos que eso iba a mejorar nuestra calidad de vida, pero sencillamente ha acelerado al mundo, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos dice que debemos ser pacientes, pacientes, porque Dios ha prometido grandes bendiciones para su pueblo, para cada uno de nosotros. Y muchas veces tenemos que aprender que este fruto del Espíritu, la paciencia, es básico, es fundamental. Incluso cuando vamos a relacionarnos con las personas que amamos, la paciencia es básica. Y cuando oramos, podemos confiar en la promesa del Señor de que los justos siempre estarán amparados y estarán bajo el cuidado del Señor. Así que este es un elemento muy importante en nuestra dinámica de oración. Y quiero presentarme delante de nuestro Dios en esta hora también para que Él nos dirija. Querido Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por el descanso, gracias por un nuevo día, gracias porque tu palabra es fresca cada mañana. Y en esta hora vamos a abrirla, oh Señor, y queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos toque de manera especial a cada uno de nosotros. Bendice a todo el equipo de líderes, hombres y mujeres que nos acompañan cada mañana. Prospéralos, oh Dios, dirige sus vidas, sus ministerios, sus hogares, sus trabajos. Sé con ellos en todo momento. Y si hay alguna necesidad, sea de salud, sea económica, sea de alguna situación, algún conflicto en sus vidas, queremos presentarlo delante de ti para que tú allanes el camino en nuestras vidas y nos ayudes a enfocarnos en la salvación de las almas. Acompáñanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el texto clave del tema de hoy se encuentra en 1 Corintios 1:30, que dice: más por él, está hablando de Dios, más por Dios, ustedes están colocados, están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a hablar en un momento de este texto, que es básicamente la síntesis de todo lo que hemos hablado en este programa, ¿no? Dice aquí, lea las notas del tema de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo ocurre nuestra liberación de la naturaleza pecaminosa?
Nosotros en el último estudio completamos la secuencia de contraataque del Evangelio al problema del pecado. La solución definitiva a este problema ocurre en la segunda venida de Cristo, nuestra bendita esperanza. Es aquí donde somos redimidos de la presencia del pecado en nuestra vida o de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces ahora podemos resumir en toda su extensión el problema humano y el plan de Dios o su revelación de su amor incondicional. Si repasamos toda la secuencia, vimos que el ser humano, pues iniciamos con que el ser humano enfrenta desde su nacimiento dos problemas básicos: el problema del pecado y el problema de la muerte. Estos son resultados de la transgresión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, al caer. Ellos entonces transmitieron a nosotros estos dos flagelos. Y por eso morimos. O sea, el origen de la muerte y de la maldad en el ser humano parte de esta realidad. Y así es que la Biblia lo presenta, ¿verdad? El pecado de un hombre, por el pecado de un hombre entró la muerte en el mundo y eh, con, eh, con esto fue traspasado a toda la humanidad, y el texto termina diciendo por cuanto todos pecaron. Quiere decir que nosotros ya pecamos en Adán. Eso es lo que establece el apóstol Pablo, así como por la transgresión de un hombre vino la condenación a todos los hombres. Ahora Dios reacciona, ¿verdad? De la misma manera, por la justicia de un hombre vino a todos los hombres la justificación de vida. Nosotros, al analizar la problemática del pecado, nos dimos cuenta de tres palabras básicas que son presentadas en la palabra de Dios. En muchas ocasiones están juntas en un mismo versículo, y vamos a repasar uno de esos textos en un momento. Eh, y estos tres elementos implican, ¿verdad?, la presencia del pecado en nosotros, su poder sobre nosotros y su penalidad o condena a cada uno de nosotros. Entonces vimos también que esas tres realidades, el hecho de que el pecado está presente en nosotros, significa que nacemos en un estado de separación de Dios. Eh, el hecho de que el pecado me gobierna, me esclaviza, me controla, significa que eh, yo no logro, ¿verdad?, superar el problema del pecado a menos que tenga un Salvador que me resuelva esta situación. Y finalmente, la condena a muerte que el pecado ejerce o hace gravitar sobre cada ser humano, entonces completa las tres fases de ataque del pecado a cada uno de nosotros. Si usted lee, por ejemplo, el Salmo 32 es interesante, sobre todo los versículos 1 y 2. Aquí hay una serie de palabras que dice: bienaventurado aquel cuya transgresión, pesha, del hebreo pesha, ha sido perdonada o ha sido cargada, nasa, y cubierto su pecado. Aquí hay dos palabras clave: kasá y hatá. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, hasab, de iniquidad, abón, en cuyo espíritu rúa no hay engaño. Quiere decir que básicamente aquí esta serie de palabras lo que me dicen es, ¿verdad?, que Dios reacciona frente al problema del pecado, ¿verdad? Ante el tema de la transgresión, Dios está dispuesto a cargar el pecado, a alzarlo, a asumirlo, para lograr obviamente perdonarlo. Decíamos que el concepto del perdón, pues, implica que alguien tiene que pagar el pecado. En el caso del pecado, no es como en el caso nuestro con nuestros hijos. A veces nosotros, ante una infracción, le decimos al hijo: hijo, tranquilo, no hay ningún problema. O sea, no lo vuelvas a hacer, y pasamos por alto la corrección. El pecado no funciona de esa manera. El que peca tiene que morir, y para usted resolver ese problema tiene que buscar entonces un sustituto, alguien que cargue el pecado suyo, se lo quite a usted de arriba y lo asuma, ¿no? Pecado, atá, decíamos que es errar el blanco, ¿verdad? A diferencia de la transgresión implica que yo conozco los mandamientos de Dios, pero actúo en contra de ellos. En otras palabras, yo sé que sobornar está mal, pero yo voy a sobornar.
Yo sé que engañar está mal o mentir está mal, pero yo voy a traspasar esa voluntad de Dios en mi vida y voy a actuar en contra de eso. Y esto está implícito en la transgresión. La transgresión entonces se establece que yo tengo un previo conocimiento de la voluntad de Dios y voy a actuar en contra de la voluntad de Dios, adrede, o sea, voluntariamente. El pecado significa un fallo al blanco. O sea, cuando yo peco, yo fallo. Eh, si yo tiro con unos dardos a una diana, ¿verdad? Y fallo, entonces yo pequé, yo fallé en el blanco divino de la obediencia. Y el pecado entonces necesita ser cubierto, ¿verdad? Cubierto. Aquí está la palabra casar. Y finalmente está la iniquidad, que es la perversidad, maldad, desviación, rotación, doblez, joroba, eh, del hebreo avon, ¿verdad? Y la palabra hasab, que significa considerar, valorar, calcular, tomar en cuenta. Entonces, Salmo 32, 1 y 2 básicamente establece cómo responde Dios frente al problema humano del pecado. El texto establece que Dios no nos culpa de iniquidad. Quiere decir que el hecho de que yo nací, ¿verdad?, en una condición de pecado, eso no hace que Dios establezca una culpa, aunque ya de por sí yo estoy condenado. Pero Dios en su justicia dice, bueno, Ricardo no eligió nacer, no elegí nacer, yo no decidí nacer en un mundo pecaminoso, ya yo vine al problema, pero ahora Dios interviene en mi problema, ¿verdad?, asumiéndolo. Ante el problema de la transgresión, el salmista dice que Dios carga mi transgresión, ¿verdad? Y finalmente el pecado Dios lo cubre. En Salmo 32, 5, que un poquito después de Salmo 32, 1 y 2, nosotros vemos las mismas palabras. El salmista dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quiere decir que aquí hay una serie de palabras, de nuevo, y básicamente en Salmo 35 lo que está diciendo el salmista es cuál es la respuesta humana frente al problema del pecado. En otra palabra, frente al hecho de que yo ya tengo una naturaleza pecaminosa, una desviación natural a- hacia el egoísmo, ¿verdad? Yo soy egoísta por naturaleza. La idea aquí es que yo no encubra eso, no trate de taparlo, no trate de justificarme. Y frente al problema de que he transgredido el mandamiento de Dios o los mandamientos de Dios, la idea es confesarlo, confesarlo. Ahora, la palabra confesar es interesante, ¿verdad? Eh, Aquí dice confesaré, yadá, ¿verdad? Yadá, la traducción literal es aclamar, alabar, cantar, celebrar, confesar, glorificar, dar gracias. Quiere decir que ante el hecho de que Dios va a asumir, a cargar mi transgresión, ¿verdad? Yo voy a confesarlo, yo voy a alabarlo, yo voy a darle gracias porque Dios ha tomado el problema del pecado por los cuernos. Y frente al hecho de que yo he fallado en la ley de Dios, entonces yo voy a declararlo. La idea es no esconderlo, ¿no? Es interesante porque cuando yo empiezo a comprender cómo funciona la mecánica del pecado, entonces ahora yo voy a empezar a comprender cómo funciona el Evangelio y la necesidad que yo tengo de permanecer en Cristo. O sea, el Evangelio entonces me mueve, ¿verdad?, a a una realidad en la que yo estoy inmerso y cómo Dios se involucra en esta dinámica. Entonces nosotros hemos visto hasta ahora, ¿verdad?, tres palabras claves: justificación, santificación y redención, que es la estructura del Evangelio para confrontar la problemática del pecado. Quiere decir que el Evangelio entonces es la respuesta de Dios al problema de mi pecado. En el proceso de redimir al hombre, el Evangelio va a contraatacar al pecado en estas tres realidades. El primer contraataque del Evangelio, el primer pecado, es la justificación. Justificación. Ya hemos analizado, ¿verdad?, cómo por medio de la cruz Cristo pagó nuestra culpa y condena a muerte.
El Evangelio me ha salvado, me salvó, ¿verdad? De la condena a muerte que gravitaba sobre mí. Entonces, en la cruz, Cristo nos justificó. Al interceder ahora ante el Padre, Cristo nos continúa justificando y en el juicio final, Cristo nos justificará ante todo el universo. Quiere decir que la justificación, si bien funciona como un elemento puntual, también funciona como un elemento progresivo en la experiencia del creyente. Y lo que la justificación implica es que Dios me ha colocado en Cristo, me ha cubierto de la justicia de Cristo. En Cristo nosotros entonces hemos sido arropados, hemos sido, ¿verdad? Eh, eh, Cubiertos por la justicia de Cristo, y ahora Dios estará viendo mi vida a través del sacrificio de Cristo y de la obra perfecta de Cristo. Quiere decir que en Cristo, como decía bien el texto, por Él, 1 Corintios 1:30, por Él, por Dios, hemos sido colocados en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Quiere decir que en Cristo Dios me ve justificado. No es mi justicia, es la justicia de Cristo. La justificación también nos recuerda, esta es una historia muy simpática, nos recuerda la historia del niño que quería comprar el monumento a Washington, en Washington, D.C. Él quería comprar el obelisco, ¿verdad? Entonces, este niño saca un centavo, ¿verdad? Se acerca con este centavo a un policía del parque y le expresa su interés de comprar el monumento. El niño le dice al policía, mira, yo quiero comprar este monumento, ¿no? Entonces el policía se sonríe y le dice al niño, no puedes comprar el monumento por tres razones. En primer lugar, no está en venta. El monumento no está disponible a la venta. Si estuviese en venta, le dice el policía, un centavo no es suficiente para comprarlo. En tercer lugar, no puedo vendértelo porque el monumento ya es tuyo. Y el niño preguntó, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Y por qué? Dice, claro, respondió el policía, por ser ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, el monumento ya te pertenece. De cierta manera, es una historia que nos enseña la realidad del Evangelio. La salvación de Cristo Jesús no está en venta. Si lo estuviese, no hay recursos que puedan pagar un costo infinito. No hay forma de que yo pueda ubicar una vida eterna que esté dispuesto a morir en mi lugar, a menos que no sea Jesucristo que me amó de manera incondicional. Quiere decir que no hay forma de yo comprar mi salvación por mi accionar, por mis buenas obras, por mi impecabilidad, por tratar de ser bueno. No hay forma de yo comprar la salvación. Pero lo más importante es que por ser miembro de la raza humana, esta salvación nos pertenece en Cristo, a menos que yo renuncie a ella. Quiere decir que lo que me está diciendo el Evangelio es que en Cristo ya Dios me ha perdonado, me ha justificado y esa, ¿verdad? Eh, esa disponibilidad está ahí esperando que yo la crea, la reciba, la acepte, la abrace, ¿verdad? Abrace esa salvación. Como todo regalo, la salvación puede ser aceptada o rechazada. Cuando por la fe yo acepto esta salvación, el Espíritu Santo produce en mí el arrepentimiento y me conduce al bautismo. O sea, lo que hace el Espíritu de Dios es provocar en mí lo que se llama un cambio de dirección. ¿De que yo me arrepiento? Yo me arrepiento de que toda mi vida yo iba en la dirección del pecado, en la dirección de Ricardo, en la dirección del egoísmo, y ahora yo voy a girar 180 grados, voy a hacer metanoeo, me voy a arrepentir, voy a cambiar la dirección que llevo y ahora me voy a mover hacia Dios y hacia su salvación. Quiere decir que el arrepentimiento es un cambio de dirección en mi vida. Y este cambio de dirección me lleva entonces al bautismo, donde yo soy crucificado. En otras palabras, en el bautismo es donde Dios toma al viejo Ricardo de forma simbólica y lo entierra para resucitar a una nueva vida en Cristo. ¿Correcto? Entonces, el bautismo es un testimonio público de que yo acepté el Evangelio.
En el bautismo inicia la etapa de la santificación bajo la dirección del Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo lleva a cabo la obra de dirección y guía al creyente a la voluntad de Dios. Quiere decir que es en el bautismo donde se da inicio a la etapa de la santificación o la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer es empezar a llevar la agenda de nuestras vidas. Antiguamente la agenda estaba controlada por el pecado y ahora le llega, ¿verdad? Una, una nota de cancelación al pecado, donde le dicen al pecado, el Espíritu de Dios le dice al pecado: señor pecado, ya usted no gerencia más en la vida de Ricardo, yo soy el nuevo gerente, yo voy ahora a partir de ahora a dirigir, voy a partir de ahora a dirigir la vida de Ricardo. Y esta es una buena noticia. O sea, en la etapa de la santificación, el Evangelio me salva del control y el gobierno que el pecado ejercía sobre mi vida. Quiere decir que en el concepto de santificación, ahora no solo yo estoy en Cristo, sino que Cristo está en mi vida, ¿verdad? A través del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Hay una cita que incluimos en el programa del libro La naturaleza de Cristo de Roy Adams, que es muy interesante. Él dice: pero el pecado es más profundo, más penetrante y crónico de lo que algunos de nosotros creemos. Lo que estamos estudiando aquí es una enfermedad asentada profundamente en la psique humana. Mucho después de que hemos terminado nuestra rebelión voluntaria contra el Señor y hemos sido convertidos, la distorsión moral del pecado todavía nos importuna. Hay rasgos de maldad profundamente ocultos en nosotros, a veces aguardando por años una cierta combinación de circunstancias que les permitan salir a la superficie. Por medio del proceso de santificación, Dios obra para contrarrestar y corregir tendencias malignas dentro de nosotros. Santificación es la obra de una vida porque lleva tiempo, aún para Dios, lograr el cambio necesario. Dios nos hizo agentes morales libres y debe respetar esa libertad en todos los intentos de desarrollar su carácter en nosotros. Cada día, mientras perseveramos en el conocimiento del Señor, el tosco material de nuestro espíritu torcido llega a ser más flexible, más maleable. Entonces el tierno Espíritu Santo nos moldea y forma continuamente a la imagen divina. Por lo tanto, nuestra única esperanza de salvación, desde el principio hasta el final, es la diáfana misericordia y gracia de Dios. Quiere decir que el pastor Roy Adams aquí está presentando una realidad de que el proceso de santificación es un proceso progresivo, gradual. El Espíritu Santo estará trabajando en nosotros, estará, ¿verdad?, cada día trabajando en cada uno de nosotros para que el pecado no se pueda enseñorear en el creyente. Quiere decir que por medio del estudio de la palabra, la oración y la testificación, cada creyente procurará permanecer en Cristo, alimentando esa naturaleza espiritual y no alimentando la naturaleza carnal, y desarrollando una comunión íntima con el Señor. En la etapa de la santificación, el mayor obstáculo en la obra del Espíritu Santo en mí soy yo mismo. Y soy yo porque eh, nacemos con esta condición, todavía el pecado está presente en nosotros, está presente en nuestros miembros y siempre, ¿verdad?, el pecado está dispuesto a entrar, sobre todo en un momento de crisis, de dificultad en nuestras vidas. Eh, a veces una situación en el hogar que puede lucir muy sencilla hace que nosotros explotemos. O sencillamente vamos en el carro, un tipo nos golpea el carro, o se mete mal en el semáforo, o se cruza en un semáforo, nos choca, entonces entra de una vez la naturaleza carnal a reaccionar. Quiere decir que esta naturaleza carnal en realidad no se muere realmente, sino que está latente, está inhabilitada por el Espíritu de Dios, pero eso no significa que nosotros queremos renunciar al control de nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual el creyente peca. El creyente peca porque todavía el Evangelio no ha removido el hecho de que el pecado está presente en mi vida. ¿Correcto?
Entonces, nosotros vimos en el último estudio que entonces el Evangelio necesita remover esta problemática en mi vida, ¿verdad? Para entonces yo poder vivir para siempre en la presencia de nuestro Dios. Y esa tercera respuesta del Evangelio ocurre en la segunda venida de Cristo, cuando este cuerpo mortal va a ser removido y Ricardo va a recibir un cuerpo inmortal, incorruptible, ¿verdad? No se corrompe por el pecado, está libre para siempre de la problemática del pecado. Y es un cuerpo preparado o glorificado semejante al de Cristo resucitado. Y para siempre estaremos reflejando el carácter de Cristo. Estaremos por toda la eternidad reflejando el carácter de Cristo, libres del control, el dominio, el poder del pecado y su presencia. Quiere decir que las tres fases de la salvación, que es lo que establece 1 Corintios 1:30, más por Él, por Dios, ustedes han sido colocados en Cristo Jesús y han sido hechos, ¿verdad? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Estos tres elementos han sido, ¿verdad?, obtenidos por Dios a través de la obra de Cristo. Cuando nosotros analizamos entonces la estructura del Evangelio, nos damos cuenta entonces de que en la economía de funciones, cada miembro de la deidad participa en un aspecto particular de la obra de la salvación. Por ejemplo, en el caso de la justificación, el sacrificio supremo, Cristo es el protagonista. En Romanos 4:25 dice, ¿verdad?, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Quiere decir que la obra de Cristo en favor nuestro, ¿verdad? Cristo protagoniza la fase de la santificación. El Espíritu es quien me bautiza, ¿verdad? Porque nosotros todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu, dice la palabra. El Espíritu entonces es quien nos santifica y obra en nosotros el proceso de la santificación. Es importante que yo esté con los oídos bien abiertos porque el Espíritu de Dios estará en todo momento operando en mi vida. Decíamos que eh, una señal de que el Espíritu de Dios opera en mi vida, ¿verdad? Una forma de yo saber si el Espíritu de Dios está operando en mi vida es la testificación. O sea, cuando el Espíritu Santo viene en nosotros, Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo en ustedes, ustedes recibirán poder y me serán testigos, que van a testificar del Evangelio en Jerusalén, o sea, alrededor de ustedes, un poquito más allá en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que una de las señales de que el Espíritu de Dios está operando en nuestras vidas es la testificación. La otra es la obediencia. Nosotros decíamos que tristemente el mundo carismático o pentecostal ha usado el Espíritu Santo para asociarlo a grandes eventos, a grandes procesos de sanaciones. O sea, vengan y ustedes van a recibir el poder del Espíritu. O sea, esos son los llamados hoy en día del mundo pentecostal. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que el Espíritu Santo funciona en la plataforma de la obediencia. Por ejemplo, 1 Pedro 1:2 dice, ustedes fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Segundo Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Quiere decir que el protagonista de la experiencia de la vida del creyente es el Espíritu Santo. Desde su bautismo hasta su experiencia de vida, el Espíritu Santo va a estar plasmando el carácter de Cristo en nosotros. Quiere decir que la forma en la que Cristo actúa va a empezar a operar también en cada uno de nosotros. Y si Cristo inició su ministerio discipulando, testificando, enseñando el Evangelio, pues el Espíritu Santo nos estará moviendo también a cada uno de nosotros en esa misma dirección. Y finalmente, Dios el Padre nos espera para nuestra glorificación, nuestra redención, que va a ocurrir ya en la segunda venida de Cristo. Entonces,
En consonancia con este hecho de que la salvación es asumida por la deidad, los salvos van a cantar con júbilo, ¿verdad? En Apocalipsis 7, 9 al 10, dice el texto, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y Salmo 62, 1 y 2 dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación. Entonces nosotros ahora nos estamos dando cuenta de que toda la estructura de la salvación es un proyecto de Dios, ¿verdad? Dios es el que me salva y me salva porque yo estaba perdido. ¿Ven? Entonces, esto es básico yo entenderlo. ¿Eh? A veces cuando nosotros no tenemos una clara eh, concepción del Evangelio y de lo que significa la salvación y cómo Dios opera su salvación en nosotros, a veces podemos ser un poco implacables en el trato hacia los demás. Y es triste que porque muchas veces los cristianos nos comportamos como una especie de club, donde yo me siento muy contento porque yo soy salvado y el otro se está perdiendo, y qué bueno que yo no soy como aquel. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo recuerdo que cuando a veces iba a la iglesia y veía a los niños gritando y corriendo y por aquí, y los padres que no lo podían controlar, decía, pero ¿cómo que estos padres no controlan a sus hijos? Es una cosa terrible, ¿no? O sea, estos niños actúan, entonces los padres no le dan su pela y los sientan en la iglesia y resuelven. Y eso era una de mis posiciones hasta que nacieron los hijos míos y empezaron a correr en la iglesia. Entonces, ¿verdad? No es que yo no quería agarrar los míos, eh, de igual manera, pero yo empecé a ser un poquito más flexible, ¿verdad? Con mi posición de aquellos padres que los niños se les escapaban para hacer ruido y hacer una serie de cosas cuando llegaron los hijos míos. Entonces, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Cuál es nuestra realidad y cuál es nuestra lucha, cuál es nuestra batalla de la fe, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir a nosotros también ser misericordiosos o compasivos cuando vayamos a ver al perdido. O sea, Dios quiere que yo tenga un corazón sensible a esta realidad para que también yo pueda ver con ese nivel de sensibilidad al perdido y pueda presentarle el plan de salvación. Entonces, mientras yo no logro entender, ¿verdad? La problemática tan seria del pecado en mi vida, probablemente yo no voy a empatizar con la persona que está perdida. Y gran parte de la problemática nuestra en el mundo cristiano es que nosotros no estamos, ¿verdad?, empatizando con los perdidos. No nos estamos dando cuenta de que se nos están yendo de las manos y las personas se nos pierden por sencillamente nosotros estar callados y no decirle a las personas, a los seres humanos, que hay un plan de salvación, de vida eterna en sus vidas. Hace una semana me visitó un empresario muy importante de la ciudad, del país, ¿verdad? A mi oficina. Y entonces yo le estaba hablando al ministerio. Él fue por un proyecto que nos quería presentar. Y entonces yo le hablé del proyecto, del plan de Dios, ¿verdad? Y él me dice, mire, yo soy católico. La verdad que no me congrego en la iglesia católica, soy católico más que nada nominal. A mí me interesa saber en realidad cuál es la diferencia entre un católico, por ejemplo, y un adventista. Entonces ahí yo aproveché para decirle, la gran diferencia está en que mientras la iglesia católica, el centro es la iglesia es el fin, ¿verdad? La iglesia es la que administra la salvación. La Reforma Protestante entró con una propuesta de que la salvación es un regalo de parte de Dios. Entonces, él me decía, wow, pero eso es interesante. Yo, pues claro que es interesante. O sea, mientras la iglesia le pide al hermano que produzca justicia y obras buenas, para entonces la iglesia otorgar la salvación,
En cambio, la Reforma Protestante se dio cuenta de que yo tengo que obtener la salvación y la obediencia será el resultado o el fruto de esa posición. O sea, a él le hizo todo eso mucho sentido, ¿no? Y se llevó una copia de nuestro libro y estamos orando por esta persona. Pero es importante que yo en todo momento tenga en la mente, ¿verdad? Que Dios nos coloca personas al frente de múltiples maneras y es para que nosotros le podamos decir a esa persona que hay un propósito eterno en sus vidas. O sea, Dios los creó porque Dios quiere pasar la eternidad con ellos. Entonces, es importante, mis queridos hermanos, que ustedes no se queden callados. No se queden callados. O sea, no pierdan las oportunidades de decirle por lo menos un mensaje de esperanza, un mensaje corto. O sea, Juan 3:16. O sea, Dios quiere que todos tengan vida eterna por medio de creer en Él. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice Marcos 16. O sea, nosotros estamos entonces llamados a compartir esto con todas las personas que nos rodean, porque la salvación es de Dios, no es mía. De Dios viene mi salvación. Y tristemente, y sobre todo nosotros que le damos una importancia, y de hecho la tiene, ¿verdad? A los mandamientos de Dios, nos pasamos muchas veces al lado legalista y nos olvidamos de que en realidad la ley de Dios tiene un rol en la dinámica de la salvación, en la dinámica del evangelio, pero no es producir salvación. ¿Ven? La ley viene a mostrarme mi realidad de que soy pecador, a llevarme a Cristo, a llevarme a la salvación, ¿verdad? Y enseñarme a vivir en amor. Cuando yo utilizo la ley de manera incorrecta, dice el apóstol Pablo, que eh, la ley es buena si la usamos legítimamente, de forma correcta. Entonces, tenemos que tener cuidado de no perder la gracia, porque la salvación es gratis, es un regalo de Dios. De Dios viene nuestra salvación. Y yo alabo al Señor por eso, porque el Señor se tomó toda la molestia de la problemática del pecado para garantizar mi salvación eterna. Entonces ahora, como creyente, yo no estoy enfocado en Ricardo, ni en el problema del pecado de Ricardo, yo estoy enfocado en Cristo. O sea, yo estoy cambiando los cañones, ¿verdad? Antes de tratar de ser bueno, ahora a tratar de permanecer en Cristo y esperar ahora que Cristo entonces opere en mi vida y haga los cambios de lugar. Entonces, básicamente en todo el programa podemos concluir 5 cosas básicas aquí, 5 argumentos fundamentales. Número 1, que el Evangelio es el plan de Dios para salvar al hombre del pecado y la muerte, que este plan está bien estructurado y explicado en la Biblia, que gracias al Evangelio Dios le brinda al pecador vida eterna en Cristo, que Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y que el pecador en el proceso de ser salvado pasa por 4 etapas: el conocimiento del Evangelio, sabiduría, el ser colocado en Cristo para justificación, para santificación y para redención. Entonces, con todo esto telón de fondo, nosotros en este estudio básicamente repasamos los conceptos. El Evangelio es una buena noticia, es una buena nueva, es un buen mensaje. Y mi vida eterna depende en que yo acepte o rechace este mensaje. Usted encuentra el Evangelio en el Antiguo Testamento revelado a Adán y Eva, revelado a Abraham, a Isaías, a los profetas. Se presentan como buenas nuevas, buenas noticias. En el Nuevo Testamento, revelado por el ángel Gabriel, proclamado por Juan el Bautista, predicado por Jesús, predicado por todos los discípulos, predicado por Pablo. Ustedes van a tener los textos ahí para que los busquen también y los compartan. Entonces, el texto clave que leímos aquí es 1 Corintios 1:30, que dice: mas por Dios, ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, rectificación, santificación y redención. Quiere decir que el plan de salvación inicia con la sabiduría. Si ustedes recuerdan, en 2 Timoteo 3:15, decíamos que el propósito de la Biblia es darnos sabiduría en cómo alcanzamos la salvación por medio de la fe en Cristo.
Quiere decir que toda la estructura de la salvación inicia con, primero, nosotros tener una comprensión de esta realidad, y luego el siguiente paso es la justificación, Cristo mi sustituto. El paso dos, la santificación, la obra de expiación de nosotros. Y el tercer paso es la redención, la obra de transformación efectuada en nosotros en la segunda venida de Cristo. Ahora, dice, ¿en qué condición se encuentra el hombre pecador con relación al Evangelio? Aquí el texto nos dice, pero si nuestro Evangelio aún está encubierto, si el Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, la Biblia enseña que el Evangelio es la luz de la gloria de Cristo, que debe alumbrar al hombre incrédulo, porque el enemigo lo que ha tratado de hacer es oscurecer el entendimiento de la persona. Todo lo que el enemigo hace es tratar de que el Evangelio no le llegue a la persona, porque Satanás sabe muy bien el poder del Evangelio. Satanás sabe que desde que el Evangelio llega a la vida de una persona, su vida se ilumina, y es muy difícil que la persona reaccione de forma negativa ante el Evangelio. Y este servidor, que ha trabajado en muchos grupos pequeños, yo me di cuenta de que gran parte de nuestra problemática en el proceso de discipulado es que nosotros no estamos enseñando el Evangelio. A veces con la fe de Jesús queremos hacer nosotros decimos ahí un paño con pasta cuando limpiamos un zapato, le damos un poquito de pasta y un pañito para darle, sacar algo de brillo. Pero no, o sea, yo tengo que enseñar el Evangelio, porque cuando la persona entiende lo que Dios ha hecho en mi favor y cómo Dios deja su trono de gloria para involucrarse conmigo a nivel personal, entonces la luz del Evangelio va a llegar a mi vida, y es muy difícil que una persona, después que se encuentra con la buena noticia de la salvación, la rechaza. Y Satanás lo sabe bien. Por eso todo el esfuerzo que él hace es oscurecer el entendimiento de las personas. Él busca que las personas se mantengan entretenidos en una cantidad de cosas y cosas y cosas y cosas, para que no le llegue, ¿verdad?, la estructura de la salvación. Y quiere decir que esa es la lucha nuestra como discipuladores. O sea, yo voy a estar trabajando con un grupo de personas y el enemigo va a estar tratando de oscurecerle el entendimiento y hacer que la persona pues no vea esa luz. Ese es su trabajo. Y el trabajo nuestro es iluminar. ¿Ves? Cuando estemos en el santuario, ustedes se van a dar cuenta que el candelabro lleno de aceite del Espíritu ilumina, ¿ves? Produce luz. Entonces ahora nosotros compartimos el Evangelio para que le llegue a los incrédulos, y ahora los tipos digan, wow, ¿y dónde yo estaba? Porque yo no me di cuenta de esto. O sea, sí, querido, el Evangelio define tu vida. Define que tú eres un ser creado, que fuiste creado para testificar de la gloria de Dios, que tú tienes principios morales establecidos en la ley de Dios, y que tú tienes un propósito eterno. Quiere decir que los elementos de origen, ¿verdad?, propósito, límite moral y destino están claramente definidos en el Evangelio. Y cuando una persona se encuentra con el Evangelio, es muy difícil que lo rechace, si está bien estructurado, si está bien presentado. Si yo quiero entonces estar bautizando gente a lo loco, pues sencillamente eso no va a funcionar. No va a funcionar porque todo lo que hemos aprendido, y ustedes mismos han tenido sus luchas con conceptos básicos aquí del Evangelio, entonces, si ustedes le toma tiempo y son ya estudiosos de la Biblia, comprender toda la mecánica de la salvación, entonces no pretendan que personas que nunca han tenido relación con el Evangelio puedan, con tres cosas, con tres versículos, con una conferencia, entender la mecánica de la salvación. Por eso tenemos que ser pacientes. Entonces, Efesios 1, 13 y 14 dice, ¿qué dos pasos debemos dar con relación al Evangelio? Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiere decir que la Biblia enseña que el Evangelio debe ser oído, ¿verdad?, y creído. Dos palabras claves es, yo debo escucharlo, ¿ven?, y creerlo. Pero yo debo escuchar el Evangelio. Y
por eso en muchas ocasiones hablaban estos días en un Zoom que hicimos con un pastor pentecostal peruano, ¿ves? Que él está hablando muy bien en favor de los adventistas, que manejan la profecía, con una cantidad de cosas. Hicimos un Zoom con él y le dije, querido, todo eso está muy bien, pero tú tienes que enseñar el Evangelio. No, porque el Evangelio lo conocen ya los evangélicos. Yo digo, los evangélicos no conocen el Evangelio. O sea, el problema básico es que no conocen el Evangelio. Si tú no conoces el Evangelio, tú no puedes identificar al anticristo. Entonces, en vez de enfocarte en hablar de la bestia y todo lo que para ti se te está abriendo ahora el mundo, vuelve de nuevo al Evangelio y compártelo. Y cuando las personas ahora se afianzan en el Evangelio, ahora tú enteras con la profecía. O sea, y por eso yo le decía, en la iglesia, los sábados, por ejemplo, yo soy el primero que no creo que debemos hablar de la bestia y no sé cuánta cosa, sino presentar a Cristo. Porque probablemente es la única oportunidad que una persona tiene en su vida de conectar con el Evangelio. Llegó ese día porque un amigo lo invitó y, óyeme, él tiene que conectar con la buena noticia de la salvación. Entonces, muchas veces nos descuidamos con esto, con muy buenas intenciones. El sábado entonces tenemos el culto de un tema de la familia o un tema de no sé qué, un tema de no sé cuánto, cuando en realidad la única oportunidad que puede tener una persona de llegar a mi iglesia es ese día, que debiera encontrarse con el Evangelio. Entonces, nosotros en nuestra iglesia estamos tratando de que los sábados el predicador se centre en presentarme el Evangelio desde la óptica que él quiera, pero tiene que enseñarme el Evangelio el sábado. ¿Eh? Ahora, no significa que no vamos a enseñar la profecía, sí, podemos enseñarla, pero la vamos a enseñar en su contexto, después que la persona ha entendido el plan de salvación. Entonces ahora entramos con profecía escatológica, porque la profecía más importante es que este Evangelio se ha predicado en el mundo entero y entonces nos vamos para la casa. El fin viene. ¿Eh? Entonces el Evangelio debe ser oído y creído, y la iglesia tiene que reenfocarse al Evangelio. Porque si sacamos a Cristo del medio, entonces no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. ¿Qué amorosa invitación hizo Jesús a las personas en su tiempo? Y le dijo, arrepentíos y crean el Evangelio. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, pues arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Cuán serio es el compromiso que debemos hacer al recibir el Evangelio? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la va a salvar. Quiere decir que Marcos 8:35 nos enseña que aceptar y creer el Evangelio es más importante incluso que nuestras propias vidas. Estoy diciendo, mira, el Evangelio es tu centro de acción, tu esquema de operación. Hechos 8:12 dice, en tiempo de Felipe, ¿qué decisión tomaban las personas a las que se les anunciaba el Evangelio? Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Quiere decir que la respuesta natural al Evangelio es el bautismo, pero yo tengo que explicar el Evangelio. ¿Ven? Nosotros, en la medida que vamos trabajando con el programa, cuando llegamos al concepto del bautismo en Cristo, donde en el bautismo es donde Dios me coloca en Cristo, la persona debe decir, ah, pero yo tengo que estar colocado ahí. Bueno, tiendo a decir al tipo, mira, tienes que bautizarte, bautízate. No, no. O sea, él desde que empieza a entender cómo Dios lo ha perdonado en Cristo, lo que Dios ha hecho en su favor, y que ahora él va a dar testimonio público por medio del bautismo, la respuesta natural de la persona es el bautismo. Nosotros en los últimos años que hemos trabajado en el proceso de discipulado, nunca le decimos a la persona que tiene que bautizarse. La persona nos dice, yo quiero bautizarme. Ah, hacemos una reunión con la persona. ¿Qué te motivó a ti a tomar la decisión de bautizar? No, porque yo entendí que si no me bautizo, entonces no estoy justificado, no estoy en Cristo, entonces yo necesito estar en Cristo. Bien, entonces es importante estas cosas, mi querido, porque tenemos que cambiar una serie de paradigmas en nuestra iglesia y tenemos que volver de nuevo al Evangelio, que es la misión de la iglesia. ¿Qué llegó a ser lo más importante en la vida del apóstol Pablo? Dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice el apóstol Pablo, ni estimo ni siquiera preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio
del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, el apóstol Pablo declara que para él lo más importante es dar testimonio del Evangelio, más importante incluso que su propia vida. Y es por eso que Romanos 15, 18, 19, él dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, estamos hablando de cientos, miles de kilómetros de distancia, él decía, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo estaba centrado en compartir el Evangelio y era lo más valioso que él podía ver. ¿Cómo llama el apóstol Pablo finalmente al Evangelio? Lo llama poder de Dios para salvación. Esa palabra poder es dinamis, donde viene la palabra dinamita. Es potencia, fuerza, poder. Se traduce también como el milagro de Dios. La palabra milagro es esta palabra dinamis en la Biblia. Significa poder de Dios. Y eso es lo que el Evangelio hace. El Evangelio es una dinamita. Cuando una persona se encuentra con el Evangelio, esa vieja vida pasada tiene que explotar y él no va a volver a ser nunca igual. El Evangelio destruye la vieja vida pecaminosa del impío para que una nueva vida guiada por el Espíritu de Dios pueda brotar en ese individuo. ¿Para qué llamó Jesús al apóstol Pablo? Dice, pero no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Quiere decir que el apóstol Pablo estaba convencido que predicar el Evangelio era su mayor compromiso. No importaba que él sufriera penalidades, como dice en 2 Timoteo 2, 8, 9, dice, sufro, o sea, conforme a mi evangelio, yo sufro penalidades, incluso hasta prisiones, pero la palabra de Dios no está presa. Aún aquí, yo en la cárcel, decía el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. O sea, las personas que me visitan se van a encontrar con el evangelio. Y esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, en Marcos 16, 15 y 16, dice Jesús, vayan por el mundo, compartan el evangelio a toda criatura, el que lo cree y se bautice será salvo, mas el que no lo crea será condenado. Quiere decir que la iglesia tiene bien definida su misión por parte del Señor, que es predicar el evangelio. Y este llamado a testificar no es realizado por Cristo a una institución o organización particular, sino a sus discípulos. Un llamado personal, personal. Mis queridos pastores, líderes, ancianos, ustedes tienen que tener sus grupos pequeños. O sea, los pastores no están para hacer reuniones, ni los laicos, ni los ancianos, para pasarse de reunión en reunión, 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 reunión. Señora, otra reunión, otra reunión. Todo eso es un entretenimiento del enemigo para que no saquemos el tiempo para discipular. O sea, es un llamado personal. Si usted se lee el libro Revolución en la Iglesia, escrito por un pastor adventista, usted se va a dar cuenta que laico, laos, significa pueblo de Dios, y todos los laicos están llamados a discipular y a tener su programa de testificación personal. Hablaba en estos días con un equipo de pastores líderes de Nueva York, y yo decía, pastores, si ustedes no discipulan, nadie lo va a hacer, porque ustedes tienen que modelar el proceso de discipulado en la iglesia para que los discípulos a su vez sigan adelante. O sea, el discipulado no es un llamado a miembros de iglesia, mientras los pastores siguen reuniéndose de aquí para allá y de allá para acá. O sea, es un llamado a todos los miembros de la iglesia. Y yo he sido tan enfático con esto, ¿verdad? Que muchas veces también esto me ha creado ciertas dificultades porque, entonces tú estás atacando a la estructura del líder. No, yo no estoy atacando a nadie. Yo le estoy diciendo a todo el mundo que nuestro compromiso personal es la predicación del evangelio. Es un compromiso mío, suyo, de toda persona que viene a ser un creyente de Cristo y viene a entender la buena noticia de la salvación. De hecho, yo le decía a un equipo de pastores líderes, ustedes tienen más capacidad argumentativa para ganar a personas profesionales, líderes, personas incluso con los recursos para acabar esta obra, porque usted tiene más educación teológica y argumentativa que el miembro de iglesia tradicional. Quiere decir que los pastores debieran estar trabajando con líderes, empresarios, profesionales,
¿verdad? Haciendo grupos pequeños con ellos y llevándolos al Evangelio de Cristo. A veces los pastores no saben la importancia que significa ser un pastor de iglesia, pero cuando un pastor visita a una persona no creyente para orar con esa persona, usted que lo ha hecho probablemente muchas veces no se va a dar cuenta de que hay un alto nivel de respeto por el pastorado. Cuando una persona no creyente le dicen, mire, el pastor viene hoy a visitarnos para orar con nosotros, esa persona se pone en un modo ahora de recibir, de atender. Entonces, la estructura de líderes nuestra no puede estar pasiva de reuniones en reuniones de por aquí y por allá, sino debe estar enfocada en compartir el Evangelio de Cristo. Y debe estar enfocada en entrenar al miembro de iglesia que no tiene la experiencia en cómo se hace el trabajo. Entonces, el pastor debe invitar a sus líderes, a sus laicos comprometidos, ¿verdad? A participar con él en una visita en la que va a dar un estudio bíblico, cómo se da el estudio bíblico, cómo se aborda a una persona, el tacto que hay que tener. Y esa es una labor que todos tenemos que hacer. O sea, es importante. En Hechos 1:8, Jesús prometió derramar su espíritu a sus discípulos para capacitarlos para dar testimonio del mundo entero. Es un texto que todos los conocemos. Ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo en ustedes y ustedes van a testificar. Entonces, una testificación global conlleva un derramamiento del Espíritu de Dios con poder a los miembros de su iglesia en el tiempo del fin. Y esto fue profetizado por el profeta Joel en Joel 2:28-31. Y la profecía más importante, le decía a ustedes, Mateo 24:14, es que este evangelio será predicado en todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin. Es interesante porque el apóstol Pablo en Romanos 10:13-15, él hace la pregunta, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ahora pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas. Bueno, entonces, es interesante porque la iglesia tiene única misión, que es la predicación de la verdad, el evangelio de la salvación, como establece Efesios 1:13. Entonces, como creyentes, debemos asumir el compromiso de los apóstoles de predicar este evangelio a todas las personas sobre las cuales influimos y no tener temor, ¿verdad? No tener temor de llamar a salvación a los incrédulos. La iglesia que no está enseñando el evangelio perdió su misión y no es un activo para Dios. Entonces, Dios ha escogido a las personas para compartir el evangelio. Hay una serie de citas que ustedes la van a tener en el tema, y yo se las voy a pasar. Por ejemplo, el concepto de eh, tener un conocimiento del evangelio que salva. Yo no puedo testificar si yo no conozco el evangelio, ¿verdad? Por eso la iglesia está enfocada en compartir en entrenar a las personas, ¿verdad? A, eh, a cómo se hace el trabajo de testificar. Y la sierva del Señor tiene toda una serie de citas, ¿verdad? Por ejemplo, cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos. Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir, enseñar clases en las escuelas sabáticas y trabajar en pro de los inconversos. Debería haber no solo enseñanza teórica, sino también trabajo práctico bajo la dirección de instructores experimentados. O sea, toda esta información nosotros la tenemos, la manejamos, ¿correcto? Yo tengo que tener un conocimiento del Evangelio, debo poder vivir el Evangelio y debo también tener una estrategia de multiplicación y nos referimos a tener inteligencia misionera. O sea, nosotros debemos poder tener un plan personal de discipulado, cómo yo voy a ganar a las personas, cuáles son mis dones particulares. La sierva del Señor habla del concepto de inteligencia misionera en un ministerio para las ciudades. Pero nosotros tenemos que tener el celo y la inteligencia misionera, y el apóstol Pablo tenía inteligencia misionera. Me quedan solo 4 preguntas que las quiero compartir con ustedes en el tema de hoy. Dice aquí, nuestro evangelio
no vino a nosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Y una pregunta que dice, ¿con qué actitud debemos compartir el Evangelio? El apóstol Pablo dice, pues si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, este debiera ser también nuestro compromiso. ¿Por qué debemos dar gracias a Dios siempre? El apóstol Pablo dice, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Él los haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio. Quiere decir que debemos dar gracias a Dios que nos dio esta responsabilidad tan hermosa de compartir el Evangelio. Y el apóstol Pablo pues habla mucho acerca del Evangelio en sus cartas. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Él estaba enfocado en el Evangelio. En su carta a Colosas, el apóstol Pablo anima a la iglesia a mantener firme la esperanza del Evangelio en Colosenses 1:23. ¿Qué nos puede acarrear la predicación del Evangelio? No va a acarrear aflicciones, ¿verdad? El apóstol Pablo dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué sacó a la luz el Evangelio? El Evangelio quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Hoy toda la humanidad tiene acceso a la vida eterna gracias a este sacrificio infinito de nuestro gran Dios y Salvador. Este tema termina con la historia de los 33 mineros, ahora la historia completa, ¿verdad? Ustedes saben qué pasó con los 33 mineros, cómo los 33 mineros estaban en una situación donde la salvación solo podía venir de arriba. Y el primera acción fue del proceso de salvación fue crear una sonda de 4 pulgadas que comunicaba arriba con abajo. ¿Eh? Interesante porque eh, el presidente, ¿verdad? Sebastián Piñera, luego de esta sonda, eh, provocó que una máquina poderosa hiciera un hueco de 24 pulgadas en la roca para penetrar aquí en toda esta roca, ¿no? Entonces es interesante porque esta sonda de 4 pulgadas es un símil del Antiguo Testamento que provocó en el planeta Tierra la esperanza de un Salvador. Los seres humanos pecadores sin esperanza, perdidos, ¿verdad? Entonces, a través del Antiguo Testamento, Dios prometió la llegada de un Salvador. Y esta sonda, por ejemplo, en el caso de los mineros, sirvió para que ellos recibieran esperanza. Por aquí se les comunicaba el plan, lo que iba a pasar, lo que iba a venir. Luego entra, ¿verdad?, el camino de la salvación, ¿verdad? La cruz de Cristo, nuestro seguro camino hacia la salvación, nuestra justificación. Este hueco o esta vía de acceso de libertad, ¿verdad? Corresponde a un símil de la cruz de Cristo. Y luego se trajo una máquina, ¿verdad? Un fénix, se le llamó fénix, con una persona dentro que vino, ¿verdad? Hasta abajo, hasta los mineros, que es un buen símbolo de la iglesia, ¿no? El fénix representa a la iglesia y el enviado que vino con el fénix representa al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo y la iglesia. La iglesia está sostenida por Cristo y se desplaza por la vía de la justificación para llegar a los perdidos, ¿verdad? Y entonces aquí animarlos a montarse en la vía de salvación. Quiere decir que esta historia explicada aquí es un buen símil donde ahora el minero, lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad? Comienza ahora a moverse en el proceso de santificación y finalmente, ¿verdad?, alcanzar la salvación llegando a la Canaán celestial. Entonces, vivir para siempre la presencia de Dios, que nos ha salvado y redimido, es el objetivo del Evangelio para el ser humano. Al igual que los mineros fueron rescatados y llevados hasta arriba, los creyentes en Cristo tienen la promesa de Jesús de venir a buscarlo para vivir para siempre con él. Mi respuesta al tema: ¿está usted consciente de que el Evangelio es el plan de Dios para resolver el problema del pecado y la muerte? ¿Está usted dispuesto a aceptarlo, creer firmemente en él y comprometerse con el Señor Jesús por medio del bautismo? ¿Está usted dispuesto a predicar el Evangelio con el mismo compromiso del apóstol Pablo? En resumen, ¿qué hemos aprendido hoy?
Aprendimos que el Evangelio es una buena noticia que nos muestra que el plan de salvación fue exitoso en Cristo, y a través de todo el estudio de la palabra podemos resumir que el Evangelio resuelve el problema del pecado y la muerte. Es un plan bien estructurado y explicado en la Biblia, que Dios le ofrece vida eterna al pecador que por la fe acepta el sacrificio de Cristo. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos y que el pecador, en el proceso de ser salvado, pasa por 4 etapas: el conocimiento del Evangelio, la justificación, la santificación y la redención. Nosotros entonces aprendimos que el Evangelio me salvó, me salva y me salvará. Oramos. Bendito Dios, Padre Celestial, te agradecemos, oh Señor, por el Evangelio. Te damos gracias porque esta salvación es completamente tuya, viene de ti y tú nos las has ofertado gratuitamente para que nosotros por medio de la fe podamos alcanzar la vida eterna. Ayúdanos, oh Señor, a compartirlo. Danos la sabiduría para pasar tiempo compartiendo tu plan de salvación. Ayúdanos, oh Señor, a no perder el tiempo, a no entretenernos en cosas que sencillamente no tienen el impacto de compartir la salvación a los incrédulos. Y ayúdenos, oh Señor, a arrebatarle las almas al enemigo que ha oscurecido la mente y el intelecto de las personas para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Sigue bendiciendo a todo este equipo de líderes que está con nosotros en este programa. Anímalos, oh Señor, compromételos. Que el Santo Espíritu pueda crearle el deleite, el deseo de ganar a otros, y que este pueblo pueda levantarse a presentar tu plan de salvación con gozo, con alegría, porque estamos compartiendo las buenas nuevas de vida eterna en Cristo Jesús. Danos un día en tu presencia, acompáñanos en esta hora, y que tu Santo Espíritu pueda estar en medio nuestro desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.